Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Como ya saben, mi nombre es Jonathan Santos Fillán, CEO de Grupo JCF, y el día de hoy vengo a hablarles acerca de una de las mayores fantasías que se vende en internet, que es la fantasía del 0% de impuestos. Al día de hoy es muy común ver en YouTube, en redes, etcétera, ver que te hablan acerca de Dubái, Uruguay, Paraguay, Panamá, residencia fiscal, pagas 0% de impuestos, vas a ser invisible, tu país no te va a encontrar y vas a poder vivir una vida nómada sin pagar impuestos. Esto no es así. Hay intercambios globales de información entre diferentes jurisdicciones, convenios, tratados, marcos, etcétera, que no permiten que esto sea así ni que suceda de una forma tan fácil como te lo venden. En resumidas cuentas, básicamente el mundo ya no funciona así. Hoy al 2026, más que nunca, está muy vigente empresas o estructuras, ya sea operativas o patrimoniales, con sustancia efectiva, sede de administración, residencia fiscal de entidades y de personas naturales, y habrá reportes hacia diferentes jurisdicciones independientemente que haya CRS o no, porque existen puntos de conexión más allá del CRS. El CRS es uno de los tantos mecanismos que hay de cruces de información. Recuerda que el CRS es un reporte de cruce de información automático, pero existe cruce de información a requerimiento, y de eso es donde nos vamos a enfocar más hoy. Partamos de uno de los primeros errores que veo que se cometen o que se ofrecen abiertamente en internet. No es lo mismo una estructura patrimonial que una estructura operativa. Son cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de una estructura patrimonial, nos referimos a una estructura que fue diseñada para proteger activos, para establecer una estrategia de sucesión, o sea, entregar esos activos a tus beneficiarios cuando suceda, ya sea que fallezcas o la condición que tú quieras que suceda para que la estructura entregue los activos. Y estas estructuras no son diseñadas o no deben usarse para operar, para realizar comercio, para mover grandes sumas o sumas de dinero de forma constante. Para eso no son diseñadas las entidades patrimoniales. ¿Qué es una entidad operativa? Una entidad operativa es una entidad que mueve dinero, baja dividendos, factura, realiza comercio internacional y, por supuesto, su tratamiento fiscal es totalmente diferente al de una entidad patrimonial. Primer error que veo, que muchas personas o muchos asesores recomiendan entidades patrimoniales que a su vez se usan como entidades operativas o viceversa. Entidades operativas que luego las quieren utilizar también como estructuras de protección patrimonial, y esto es un gran error. Ahora pasemos a la fantasía del 0% de impuestos. Partamos de lo siguiente: si existen países o jurisdicciones con tasa impositiva del 0% para ingresos que vienen del extranjero, porque tienen rentas territoriales, llámese Panamá, llámese Paraguay, llámese Uruguay, etc. Pero una cosa muy distinta es pensar que porque la renta es territorial o porque el país, ejemplo, Paraguay, no es miembro de CRS o no reporta aún en CRS, que no existen otros puntos de conexión bajo los cuales y bajo ciertos escenarios te pueden tributar si tu país de residencia fiscal es un país de rentas globales. Porque al día de hoy prácticamente la mayoría de las jurisdicciones del mundo han migrado a esquemas de rentas globales, y los países que se han quedado con esquemas de rentas territoriales son prácticamente los países donde las personas que vienen de rentas globales buscan proteger su fiscalidad. Pero como les he explicado en otros videos, existen mecanismos de reportería precisamente para evitar la erosión de la base impositiva y que las personas no cometan o no estructuren esquemas ya sea de elusión o de evasión fiscal. En muchos escenarios, y partiendo de muchas tesis que veo que venden en internet, las personas terminan cometiendo esquemas de evasión fiscal sin saberlo, y que la posibilidad de que en algún punto una entidad tributaria te alcance, digamos que a medida que va pasando el tiempo y van evolucionando los sistemas de reportería, háblese de la IA que ya se está implementando, es posible que quedes cometiendo evasión fiscal sin saberlo, y la evasión fiscal, dependiendo de cuál sea tu país de origen o de residencia fiscal, es penable en muchas jurisdicciones, y el problema escala mucho más allá de que tengas que pagar un impuesto más una multa. O sea, ya cuando hablamos de que puede haber cárcel de promedio, el tema se complica bastante. Porque recuerda, como también les he explicado en otros videos, que al día de hoy las entidades revisan dónde gastas el dinero, dónde generas el dinero, dónde está tu sede de administración efectiva, si hablamos de empresa, dónde está tu vivienda efectiva, dónde está tu centro familiar, para determinar si realmente tú eres residente fiscal en X o Y jurisdicción, más allá de la regla de los 183 días que muchas jurisdicciones aplican para determinar si una persona es residente fiscal en su propio país o en otro país, y
aún más allá, porque al final del día este tema tributario tiene muchas capas dependiendo de los diferentes escenarios, porque dependiendo de la nacionalidad que tengas y de la nacionalidad o de las jurisdicciones con las que operes y en la que vivas y en las que tengas residencia fiscal, cada uno de estos elementos les agrega capas. Y entonces todas estas capas se deben revisar en su conjunto para poder llegar a una estrategia efectiva. En la medida de lo posible, intentar optimizar tu carga fiscal. Y dependiendo si existen CDIs, que son convenios de no doble tributación entre los países con los que tú operas, puede ser que accedas a tasas impositivas más beneficiosas o que accedas a créditos fiscales o en algunos escenarios que establecen algunos CDIs o algunos marcos, inclusive se llega a una tasa del 0%. Pero esto conlleva un análisis mucho más profundo que solamente decir vete a Paraguay y no pagas impuestos en el resto del mundo. O sea, Paraguay básicamente aún no es miembro de CRS, pero eso no quiere decir que no haya nodos de conexión. Y Paraguay sí tiene CDIs y Paraguay sí está dentro de los marcos de reportería a requerimiento. Entonces el tema no es tan fácil como lo pintan. Entonces en este punto, para ir aterrizando la idea, en Internet se venden jurisdicciones como fórmulas mágicas. Y eso es un error, por lo que ya les mencioné, y al final del día, aplicar un criterio de que una jurisdicción, o más bien migrar a una jurisdicción, es una fórmula mágica, es un enfoque más patrimonial que fiscal. Porque la fiscalidad, independientemente de dónde te muevas, te persigue. Entonces, ahora analicemos algunas de las jurisdicciones que son, digamos, las que más se venden o las que más se mercadean en Internet. La primera, Dubái. A ver, Dubái 1 es miembro de CRS, o sea que Dubái ya reporta. Dubái tiene un tema bancario, y eso lo digo desde la experiencia, lo he visto con varios clientes. Si tú planeas transaccionar con este lado del mundo, o sea, con Latinoamérica, muchos bancos consideran a Medio Oriente como una jurisdicción de alto riesgo. Entonces, al momento de recibir transferencias, puede ser que te pidan más explicaciones, que te paren operaciones, que te congelen fondos. Y viceversa, también he visto que pasa lo mismo del lado de allá. Entonces, el tema bancario, el tema de corresponsalías, no depende de si existen CRS, FATCA, convenios de CDI, convenios de intercambio de información. Eso no depende absolutamente nada de eso. Es 100% algo que se llama matriz de riesgo bancario que cada banco tiene y cada banco dentro de sus políticas asigna qué jurisdicciones considera de alto riesgo. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta al momento de definir con qué jurisdicción vas a operar. Ahora hablemos de Panamá. Panamá, como obviamente les he explicado en muchos videos, también tenemos renta territorial, también tenemos buen sistema bancario, tenemos excelente plataforma logística, tenemos excelente interconexión, pero Panamá sí reporta en CRS, Panamá sí reporta en FATCA, Panamá, como ya les mencioné, tienes un tema parecido que Dubái si operas del lado contrario, porque aún quedan, digamos, rezagos de los mal llamados Panama Papers y ese daño reputacional, aunque ya es mínimo, aún quedan, digamos, temitas por ahí que a veces afectan a nivel transaccional bancario, y también por eso es que estamos ahora mismo implementando reformas fiscales para salir de las listas europeas. Dicho lo anterior, Dubái, o sea, yo compararía a Dubái con Panamá. Son muy similares a nivel operativo. La diferencia es que visualiza, y eso es desde mi punto de vista, Panamá viene siendo como un Dubái en Latinoamérica, y bueno, y Dubái es Dubái, pero en Medio Oriente. Entonces, si vas a operar en Latinoamérica, Panamá es más efectivo que Dubái. Y viceversa, puedes operar entonces en Medio Oriente, África, Oceanía, con Dubái creo que es más efectivo. Importante, en Dubái operas desde zonas francas. En Panamá no tienes esa restricción de tener que incorporar dentro de una zona franca. En Panamá tenemos zona franca, pero se usan básicamente más para temas de logística o de comercio internacional o pase de mercancías, y puedes operar fuera de zona franca y de igual forma tienes muchos beneficios, de igual forma de conexión, tributarios por la territorialidad, etcétera. Pero igual se debe hacer bien aplicando lo que ya les expliqué, el tema de la sustancia, la sede efectiva, etcétera. Ok, ahora pasemos a otras dos jurisdicciones que digamos que las voy a analizar juntas, que son Uruguay y Paraguay. Uruguay y Paraguay, desde mi experiencia, he visto que los brasileños, los argentinos, más que todo Conosur, les gusta esa jurisdicción, digo, por razones obvias, hacen frontera, digamos que son culturas que ya se conocen. A los brasileños, tengo varios clientes brasileños, me hablan muy bien de que les gusta mucho, más que todo Uruguay, y Paraguay tiene un momento interesante a nivel de desarrollo, hay muchas personas invirtiendo en bienes raíces en Paraguay para aplicar por la visa, y hay perspectivas de crecimiento y de revalorización de estas inversiones. Ahora bien, Uruguay y Paraguay no están en CRS, pero sí son miembros de los marcos de la OCDE y sí tienen CDIs. Y dicho esto, sí reportan a requerimiento. Entonces, tampoco es que seas invisible porque establezcas en Uruguay o te establezcas en Paraguay y tramites la residencia migratoria o una residencia fiscal, ya sea en Uruguay o en Paraguay. O sea, eso no te hace invisible. El riesgo de un cruce de información nunca deja de existir. ¿Cuáles son los puntos claves? Siempre debes partir de que existen intercambio de información a requerimiento, que existe cooperación internacional
y que existe el análisis de centro económico o centro de control económico real. Este último punto, en la mayoría de los casos, define muchas veces dónde realmente tributas. Ok, se me queda por fuera una jurisdicción muy importante y es creo que una de las que más se vende, que es Estados Unidos y las famosas LLC de un solo miembro. Partamos lo siguiente, Estados Unidos aplica para estas estructuras un criterio de territorialidad, aunque ellos tienen renta global. Entonces, la ficción es que las entidades de un solo miembro, siempre y cuando el BO o el accionista no sea ciudadano fiscal en Estados Unidos, no tributan en Estados Unidos. Tienen entiendo que tienen algunas obligaciones de reportes fiscales anuales, pero no es que eso se traduzca en una renta. Sé que en algunos escenarios se puede traducir en una multa si no se reportan a tiempo, si no se envían a tiempo, pero no es que estén pagando rentas. Entonces, hasta ahí, con Estados Unidos, bien. Pero si tu estructura escala, y he visto en la práctica dos escenarios. Escenario 1, que se integran nuevos miembros a la estructura. Entonces, ahí te toca colocar detrás de la LLC una entidad que te permita agregar esos miembros, sin modificar el estatus de un solo miembro de la LLC. Por lo menos yo he hecho muchas entidades panameñas para que sean accionistas de LLC de Estados Unidos, y dentro de la entidad panameña entonces se colocan todos los miembros o todos los accionistas o todos los socios que se quieren agregar al final en la LLC a través de la entidad panameña. Entonces, hasta ahí aún no hay riesgo de reporte, pero luego estos miembros quieren obviamente bajar las ganancias y sacarlas de Estados Unidos. Entonces, ahí es el primer punto de conexión, cuando tocas el sistema bancario de Panamá o de cualquier parte de la TAM fuera de Estados Unidos, porque entonces ahí entras dentro del rango del CRS. Recuerda que cuando tú abres la cuenta de banco, el banco va a reportar a los beneficiarios finales, independientemente que sean los beneficiarios finales de una LLC, de una SA, de una BVI, de lo que tú quieras. Los van a reportar porque la regulación es lo que les pide. Entonces, cuando tú bajes esa ganancia a Panamá, en este caso, eso es un dividendo. Y los marcos de la OCDE establecen que se puede tributar sobre rentas y sobre patrimonio. Entonces, ese dividendo es un incremento patrimonial de estos accionistas o de estos socios, y esto, digamos, es tributable. Y cuando llegue el reporte, entonces te pueden alcanzar en tu jurisdicción. Si es una jurisdicción de renta global, si es una jurisdicción de renta territorial, que en la TAM creo que solamente queda Ecuador, digamos, el tema es un poco más gris, conlleva un poco más de análisis, pero de igual forma Panamá por lo menos tiene intercambio de CRS específicamente con Ecuador, entonces de igual forma habrá ese intercambio de información. Aquí entramos en otro punto un poco más profundo, pero interesante, que existen los CDI, como ya les mencioné, que son los convenios de no doble tributación. Entonces los CDI establecen escenarios bajo los cuales uno u otro país tributa, establecen rangos de porcentajes de tributación dependiendo de la actividad, y usualmente se basan en el criterio de la sustancia o de la sede de administración efectiva para las empresas, o del centro de interés efectivo o interés familiar para los individuos, y entonces bajo ese criterio se define quién tributa, o sea, qué país tributa. Pero también hay escenarios donde se establecen créditos fiscales dependiendo del tipo de impuestos y dependiendo del porcentaje que el país que primero tributó. O sea, es que el tema es bastante, digamos, como les mencioné, tiene muchas capas y cada capa le agrega algo de complejidad. Entonces, ¿a dónde iba? Por lo menos con el caso de Ecuador hay intercambio de información. Con Ecuador no tenemos CDI. Entonces, cuando no hay CDI firmado entre países, lo que establecen los marcos de interpretación de la OCDE es que se va a las reglas domésticas de cada país. Entonces, en este caso hipotético, si Ecuador tributara o intentase tributar a estos socios de esta LLC que les venía explicando, entonces estos socios tendrían que presentar un certificado de residencia fiscal fuera de Ecuador, en el caso de que Ecuador tributara, porque volvemos al hecho de que Ecuador tiene renta territorial. Y digamos, hasta aquí voy cerrando el hilo porque esto es una hipótesis que se puede ir extendiendo, ¿no? Regresando al ejemplo o al escenario de la LLC. Como les mencioné ya, un escenario es cuando se agregan socios y estos socios bajan dividendos. Otro escenario es, tenemos la LLC, sigue teniendo un solo miembro, pero este miembro comienza a hacer inversiones fuera de Estados Unidos, en su país. Vámonos al ejemplo de Colombia, porque Colombia, digamos que es una jurisdicción que veo que utilizan mucho las LLC, y he atendido varios colombianos acá en Panamá. ¿Qué sucede? Colombia, uno, sí es un país de renta global. Dos, Colombia aplica la regla de la sede de administración efectiva para las entidades. Entonces, si tú comienzas a invertir en Colombia, entonces te pueden, o sea, digamos, hay indicios para que en este caso la DIAN te investigue porque tienes un incremento de patrimonio. Viceversa, o en otro escenario,
si bajas esos fondos a Panamá, que es lo que muchas veces, digamos, buscan. De igual forma, hay puntos de conexión entre Panamá y Colombia a través de CRS. Panamá y Colombia no tienen CDI, entonces ahí se va a la regla de la interpretación de la ley doméstica. Colombia aplicaría, en el caso de que los fondos se bajen a una entidad panameña que se haya colocado como accionista detrás de la LC, la regla de la sede de administración efectiva, e intentaría tributar no solo al individuo, sino a la entidad. Entonces, en ese escenario habría que pedir una certificación de residencia fiscal de la entidad panameña para aportárselo a la DIAN en Colombia y que la DIAN en Colombia no le tributara a la entidad panameña. En un escenario de alcance, porque importante, aunque el CRS es un tratado de intercambio automático de información, no es lo mismo intercambio automático de información que tributación automática. O sea, la información llega, luego hay que ver si te tributan. Y básicamente lo que se debe buscar al momento de la estructuración es una estructura que pueda defenderse ante un posible alcance tributario de otra jurisdicción, en este caso hacia Panamá o donde sea que estructures. O sea, siempre se debe estructurar visualizando que puede haber un escenario muy catastrófico en el cual te pueden intentar tributar o alcanzar. Entonces, obviamente, hay jurisdicciones que son más intrusivas que otras, pero en el caso de la TAM, por lo menos Colombia es una que tiene criterios bastante intrusivos y peligrosos. Luego México, Brasil, son también jurisdicciones que son bastante riesgosas. Si estructuras fuera y digamos no estructuras buscando o visualizando una posible protección. Entonces, todo esto que les he dicho aplica más para entidades operativas. Para entidades patrimoniales el tema es más simple, porque si partimos que es solamente patrimonio, ya los dineros que tú trajiste hacia esa entidad ya pagaron impuestos en la fuente, o debieron haber pagado impuestos en la fuente. Entonces ya el tratamiento no debería haber mayor tema de alcance, etcétera, al menos que bajes dividendos, y esos dividendos, si no tributaron en la fuente, lo correcto es que los reportes y pagues su impuesto, al menos que tú puedas demostrar que eres residente fiscal fuera de tu país y tu país es de renta global. Vuelvo y repito, o sea, yo estoy tirando hipótesis sobre la marcha. O sea, estos temas hay que sentarse y analizarlos con cabeza muy fría. Entonces, entiéndase que un análisis correcto toma tiempo. En este video estoy intentando darle ejemplos prácticos para que entiendan cómo realmente se analiza esto. Dicho todo esto, para ir cerrando el video, recuerda lo siguiente. El impuesto del 0% real no existe y siempre debes tener en cuenta al momento de hacer una estructura, estrategia, riesgo, sustancia, banca, CDIs y leyes domésticas. Todo esto combinado es lo que debes tener presente al momento de hacer una estrategia correcta de optimización fiscal o patrimonial. Sin más que agregar, me despido como siempre y recuerden que una estrategia de optimización fiscal funciona hasta que deje de funcionar. Recuerden suscribirse, estén pendientes de la campanilla. Me despido como siempre. Hasta la próxima.